Hoy tenemos a Hidalgo para mostrarnos cómo no se deben de usar las leyes de la lógica. Tal vez Dios no está ausente. Tal vez Él está llorando con nosotros. Y para redimirnos, si Dios existe y existe una causa eficiente, una causa que detona una realidad, existe materia, existe forma, existe identidad. Entonces, por lo tanto, existe un estándar absoluto moral. Existe un estándar absoluto de diseño. Déjame decirte que cualquier sistema de pensamiento. A ver, puede existir un estándar absoluto moral, no hay ningún problema con eso, no tiene que venir necesariamente de Dios, podrían haber hechos que son moralmente verdad y de ahí construir todo un sistema. Es decir, hay muchas formas de explicar la moral, hay formas relativas, hay formas objetivas. Sí, Dios definitivamente podría ser una forma de explicarlo, pero no es necesario para explicarlo. Que quite este estándar, justamente cuando se quita ese estándar, bienvenidos entonces a la crianza de caída del sentido común, en donde se niega el destino, y si el progresismo, si el ateísmo niega el propósito, la identidad y la familia, bienvenidos al circo del ateísmo. Sí, el ateísmo no niega ni el propósito ni la familia. Si alguien tiene el propósito de tener familia, puede tenerla. El ateísmo no te dice que no debes de tener familia ni nada por el estilo. Dios podría decirte que no la tienes. Incluso desde las escrituras bíblicas, hablando puramente del cristianismo, Pablo dijo que el celibato era una forma superior, ¿no?, a tener familia. Desde este punto parece que lo que niega la familia es el cristianismo, no el ateísmo. El cristianismo también podría verse como que niega tu propio propósito, porque no le importa tu propósito, aunque diga que el propósito de todo lo puso Dios. ¿Qué pasa con mi propósito? ¿Qué pasa si mi propósito es diferente? Lo que trata de decirte es que tu propósito en realidad no importa, y el que importa es el de Dios. Entonces lo que está negando tu propósito es el cristianismo, no el ateísmo. El ateísmo acepta el propósito individual de cada persona como algo que se debe de tomar en serio y no algo que se debe desechar solo porque podemos inventarnos a un ser en el cielo, ¿no?, o un ser más poderoso que puede patear nuestros traseros si vamos en contra de su objetivo. Un ateísta por lo regular va a tomar en serio los propósitos individuales de las personas y no los va a negar. Lo único es que como sociedad tenemos que ver cómo los complementamos para que no sean autodestructivos, eso es todo. Los que están negando tu propósito como siquiera importante es el cristianismo. Solo porque existe alguien que es más poderoso y puede patearte el trasero, no debería dictar qué es tu propósito. Bienvenidos al circo del progresismo. Bienvenidos al circo y a la caída del sentido común. Esto muestra que si él dice que esto es un circo y él niega estas cuestiones, que obviamente les acabo de mostrar cómo es posible que las esté negando, lo que él está haciendo es un circo. Y no solo eso, sino que es más consistente con un circo porque es literalmente hacer burla de algo de manera que no es para poder entretener a muchas personas. Eso es un circo. Las voy a presentar una vez más porque yo como cristiano y yo como que me planto aquí con metafísica, con lógica, con historia, me voy a plantar y sin entender absolutamente ninguna de esas. Puede entender la definición y la puede regurgitar perfectamente bien. Wow, ¿no? En lo que falla con completa ineptitud es en su aplicabilidad. Nunca sabe cómo aplicarlas de forma correcta. Hoy, con toda autoridad, para presentarles que este arcoíris, esto es una basura metafísica. No, lo que es una basura metafísica es su entendimiento de lo que es ese arcoíris. Y lo que va a hacer probablemente es mostrar su idea de lo que es ese arcoíris y va a atacar esa idea la cual nadie sostiene. Es la caída del sentido común. Y déjenme decirle que el ateísmo es basura. El progresismo es basura. El aborto es basura. A mí me da risa que diga esto de que el aborto es basura cuando literalmente Dios permite este tipo de cosas, ¿no? Cuando manda a destruir a los amalecitas o a los cananeos, aunque dependiendo de cómo se interpreten las escrituras podría decirse que lo de los cananeos no era una orden textual. No sé cómo alguien como él que cree en Dios de las escrituras cristianas podría estar hablando en contra del aborto. Por lo regular en las escrituras se trata al individuo como propiedad del hombre, es decir, al conjunto de células que están en el vientre de la mamá como propiedad del hombre. Aunque en partes de la Biblia se hable de que Dios ya te conoce antes de, eso no quiere decir que esté hablando de que ese cúmulo de células seas tú, seas aquello que Dios conoce. Y me parece un poco absurdo que hable de que el aborto es basura cuando Dios mismo manda a erradicar mujeres embarazadas.
¿Dónde está el circo aquí? ¿Dónde está la absurdez metafísica? Déjenme decirles que para nosotros los cristianos esto es un pacto con Dios, no es la caída del sentido común. Pues ese pacto es la caída del sentido común, al menos como él la entiende. O mejor dicho, como él no la entiende. Ahora, les voy a presentar lo siguiente. Para conocer la realidad, para poder enfrentar la realidad, todos ustedes tienen que tener aquí lo que son los principios de la lógica. ¿Cómo podemos establecer con seguridad la caída de estos movimientos? Los voy a llevar por lo menos por el primer principio. Principio de no contradicción. ¿Sabían ustedes de que una manzana es una manzana y no puede ser no una manzana? ¿Sabían? A ver, para ser exactos, y sin decir que lo que él dijo está mal, solo tal vez incompleto, es una manzana y no puede ser una manzana al mismo tiempo, ¿no? Ustedes de que una silla, una pera, cualquier objeto que sea una identidad de forma y materia no puede no ser. En este sentido, yo no Puede no ser lo que no puedes no ser mientras es. Puede dejar de ser lo que es y ser otra cosa, pero no puede ser al mismo tiempo otra cosa mientras es lo que es. puedo ser hombre y no hombre. Es principio de no contradicción. Exacto, no se puede ser hombre o no hombre. El problema es a qué le está llamando hombre o a qué le está llamando no hombre. Porque el principio de no contradicción dice o se es hombre o no se es hombre, pero no ser hombre no necesariamente significa ser mujer. A ver, veamos esto como un libro. Tenemos un libro que tiene una portada roja y tiene algunas hojas verdes. ¿Cómo aplica aquí el principio de no contradicción? Pues que la portada es roja y no puede ser verde, mientras es roja. Lo que no se puede decir es que todo el libro es rojo porque la portada es roja, porque obviamente eso es falso. Tiene hojas verdes. Se puede hacer referencia al libro utilizando o su portada o sus hojas, y es completamente consistente. Lo que no se puede decir es que desde una parte vamos a definir el todo, porque el todo es diferente a la suma de sus partes. Ahora, hay otro principio muchísimo más importante también, y es propiamente el que le sigue a este. Se llama principio de tercio excluido. O las cosas son, o las cosas no son. Y aquí es donde probablemente no vas a saber cómo aplicarlo. Si las cosas, por ejemplo, puede haber algo dentro del cofre o no hay nada dentro del cofre. No puede haber un medio ser. Las cosas no pueden medio existir. Solamente hay dos sexos y 50 formas de hacer el ridículo. Las 50 formas de hacer el ridículo son las 50 formas del que no entiende que está hablando de esas 50 formas. Así que lo único que está haciendo el ridículo es él. Todo lo que dijo es verdad, o se es hombre o se es mujer. El problema es, ¿se es en dónde o en qué parte? Vamos de nuevo al ejemplo del libro. Tenemos un libro que es de portada roja con hojas verdes. ¿Se puede decir que el libro o es rojo o es verde? No, es rojo en una sección y verde en otra sección. ¿Hay alguna contradicción o el libro está siendo medio siendo? No, el libro es un libro que tiene una portada roja con hojas verdes. Si analizamos el cuerpo humano y queremos decir solo hay una forma de ser hombre y una forma de ser mujer, analicémoslo entonces. La mayoría de personas van a casar entre única forma de ser hombre y única forma de ser mujer. Pero ¿qué pasa si decimos solo hay estas dos formas de ser? Pues analicemos, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que tiene un órgano reproductor masculino, pero por ginecomastía genera mamas, que es un tejido femenino? ¿Qué es? No casa con la definición exacta de ser hombre ni con la definición exacta de ser mujer. Tiene una parte que es masculina y una parte que es femenina. ¿Qué es? Con la analogía del libro esto se puede explicar bastante fácil, ¿no? Ahora sí, seguimos analizando niveles, ¿no? Estamos analizando, por ejemplo, el nivel cromosómico. Está el cromosoma XY, que es ser hombre, y está el cromosoma XX, que es ser mujer. ¿Y qué pasa cuando una persona no casa en ninguno de estos dos cariotipos? ¿Es hombre o es mujer? A este nivel podría decirse bajo su definición que ni es hombre ni es mujer. Acaba de desaprobar su propia idea de que o se es hombre o se es mujer. No hay definición que él diga que case con la realidad. Literalmente no tiene una forma coherente de hacer epistemología. Solo tiene una forma de regurgitar definiciones con las que cualquier persona va a estar de acuerdo, pero una incapacidad increíble de poderlas aplicar. Ahora sigamos analizando los niveles. ¿Qué significa sentirse mujer? ¿Existe tal cosa como sentirse mujer?
Pues yo diría que sí, porque yo puedo saber qué se siente ser hombre. Yo me siento hombre. Es una sensación que tengo de mi ser. Por la forma en que se desarrolló mi ser, pues esto casa con todas las otras propiedades. Pero en una persona trans, esto no casa. ¿Quiere decir que no es mujer? Y aquí viene la misma pregunta. ¿El libro que tiene una portada roja quiere decir que no tiene hojas verdes? Obviamente no, puede tener una portada roja con hojas verdes. Una persona trans, por ejemplo, podría saber, estar consciente de que tiene un órgano reproductor que es masculino y tener esta sensación de ser mujer. Son dos niveles diferentes que no se pueden mezclar. Y entonces la pregunta es, ¿a quién nos referimos cuando hablamos? ¿Ustedes le hablan al órgano reproductor de alguien? No, ustedes le hablan a la persona, a eso que se siente mujer o que se siente hombre. Entonces cuando se refieren a esa persona, lo más correcto es llamarlo por cómo esa persona se siente, por su identidad. Pues ya ven, él está haciendo bastante bien el ridículo, mientras nosotros tenemos una epistemología bastante sólida que nos permite determinar estas diferencias sexuales. Podemos hablar desde la reproducción sexual, y esto probablemente sea binario, es decir, la reproducción o la función reproductiva sexual es binaria, solo se necesita un gameto u otro, eso es todo. Las características de estos seres sexuados son distribuciones. Estas características son distribuciones en la población. Y es más, como les acabo de decir, las características pueden tener sobrelapamiento y aún así cumplir cierta función reproductiva. Ahora, ¿por qué no se puede reducir entonces a la función reproductiva? Primero, por lo que les acabo de decir, que significa algo sentirse hombre o sentirse mujer. Todos vamos a estar de acuerdo con eso. Ustedes mismos lo pueden analizar. Si son hombres, imagínense que se despiertan en un cuerpo del sexo opuesto. ¿Van a dejar de sentirse el sexo que son hoy? No lo creo, ¿verdad? Eso quiere decir que significa algo sentirse mujer o sentirse hombre. Entonces, si reducimos ser hombre o ser mujer a lo que es la función reproductiva que se tiene, tenemos el problema de que hay personas que se sienten mujer y tienen la función reproductiva de ser hombre. O tenemos el problema de personas que no tienen función reproductiva y que aún así las llamaríamos hombre o mujer. Esto no es simple y es un poco complejo, pero es completamente consistente. Las personas trans son completamente lógicas, no hay ningún tipo de delirio y la única forma de enfrentar la realidad es aceptando la realidad de ellos mismos. Yo no creo que alguien se pueda sentir perro o se pueda sentir marioneta o se pueda sentir una piedra, ¿no? Hay un límite físico para eso. Solamente hay 2 sexos y 50 formas de mentirle a esta sociedad y a esta generación. 51 con lo que sea que él les vaya a decir, incluyendo sus 50 formas de no entender esas 50 formas de las cuales no está hablando. O eres hombre o eres mujer. Principio de tercio excluido. No les estoy abriendo la Biblia ni les estoy diciendo, créanme por favor. No, les está diciendo que no entienden nada de lo que está hablando, solo sabe decir la definición, pero no tienen ni idea de cómo se aplica. El principio de tercio excluido cree el que está en contra de un libro que tiene una portada roja y hojas verdes. No, solo está hablando de que el rojo es rojo donde es rojo y el verde es verde donde es verde. El cuerpo humano puede ser igual. Se es mujer a ciertos niveles o hombre a ciertos niveles, mientras se es hombre a ciertos niveles o se es mujer a ciertos niveles. No se puede ser hombre y mujer a la misma vez en el mismo lugar. Es decir, no puedo tener un órgano reproductor masculino que a la vez es femenino. Eso sería completamente falso. Pero puedo tener un órgano reproductor masculino y sentirme mujer. No hay ningún problema con eso y viceversa. Por la misma razón que no hay ninguna contradicción en tener cromosomas masculinos XY, mientras que por insensibilidad a andrógenos no genera un órgano reproductor masculino, sino uno femenino, o muy parecido a uno femenino. Principio de tercio excluido. Y presten atención al principio de identidad. ¿Sabían ustedes que una manzana ¿Sabían ustedes? define lo que es ser una manzana? ¿Sabían ustedes que lo que se le define ser un hombre es un hombre? Sí, pero la descripción no es completa, no es porque yo encuentre que es hombre en un lugar que puedo generalizar esa descripción, solo puedo mantenerla en ese sitio. Si yo describo un órgano reproductor masculino, puedo decir que el órgano reproductor es masculino. Si yo describo un órgano reproductor femenino, puedo decir que el órgano reproductor es femenino, pero no puedo decir que por necesidad tiene un cromosoma XY o XX. O que se tiene que sentir hombre o se tiene que sentir mujer. Son niveles diferentes, no se pueden mezclar. Así como no puedo decir que las hojas del libro son verdes y por ende la portada tiene que ser verde. La portada es roja y solo puedo hablar de verde en términos de las hojas y no de la portada. ¿Sabían ustedes este tremendo secreto de que lo que es ser mujer no puede luego no ser mujer? Puedes luego no ser mujer. Es decir, el cuerpo puede cambiar de forma en que puede no ser mujer. Lo que no puede ser es que en el momento que es mujer, sea hombre. En ese lugar, en esa sección, en ese nivel.
Pero luego, claro que podría ser mujer, no hay ningún problema con eso. ¿Acaso si yo tengo un libro con hojas verdes, no puedo pintarlas de rojo? Claro que puedo hacerlo y ahora ya tendría un libro que es completamente rojo porque la portada también sería roja, ¿no? Principio de no contradicción. Un hombre no puede ser hombre y no hombre en el mismo sentido de hombría. Una mujer no puede ser mujer y no mujer en el mismo sentido de la definición de lo que es mujer. Exacto, en el mismo sentido no. Por eso no se pueden mezclar niveles. Se tiene un órgano reproductor femenino y a ese nivel se es mujer. Y se tiene una identidad masculina y en ese nivel o en ese sentido es hombre. Lo que él dice es completamente consistente con ser una mujer trans o ser una mujer cis. Lo que él no puede es aplicar estas ideas de forma coherente. Principio de identidad, lo que se le define ser mujer es propiamente ser mujer. Esto es lógica, no discurso de odio. Sí, esa es lógica. Y todo lo que dice es completamente consistente con una mujer trans también. Principio de razón suficiente. ¿No es discurso de odio? Claro que no. Es discurso completamente ignorante. Y este es el cuarto principio, el cual yo establezco el análisis y piedra angular del sistema de pensamiento de la realidad. Presten atención. El principio de razón suficiente establece que, por ejemplo, un libro tiene que tener una explicación. Por ejemplo, un libro no puede ser no libro y no puede de repente no tener ningún tipo de explicación. De hecho, yo tengo una explicación de por qué estoy aquí. El principio de razón suficiente solo dice que algo es debido a una razón que explica completamente lo que esto es. Usted tiene una explicación de por qué usted está ahí. Ahora presta atención, imaginen de que hay una bola translúcida en medio del bosque. Esa bola de básquet, de fútbol, tiene que tener una explicación De Roberto. De su existencia. Principio de razón suficiente. Las cosas no solamente tienen lógica operativa, sino que tienen una explicación. Todo lo que ustedes ven tiene una explicación de ser. Así sea una bola del tamaño de una luna, O una bola del tamaño de Roberto. así sea el tamaño de una montaña, o incluso si las cosas fueran incluso más grandes, propiamente si esta bola fuera incluso del tamaño del universo, el universo propiamente se corresponde a este principio. Sí, lo que él no sabe es de que una explicación suficiente es la necesidad. Algún punto en el universo es completamente necesario y ya está. Por ejemplo, el inicio, el Big Bang podría ser un punto necesario del universo. Y esa es una explicación suficiente. Porque significa que el universo no puede fallar de existir. Tiene que existir. Y es el mismo principio que se le aplica a Dios, que tiene alguna forma de existencia necesaria. Y es el principio de razón suficiente. Todo lo que usted ve, todo lo que usted puede tocar, todo lo que usted observa, tiene propiamente lo que se le llama contingencia. Excepto ese punto inicial del universo, que puede ser fácilmente necesario y no es contingente. Tiene que existir, no depende de nada más. La contingencia es justamente ese no ser necesariamente. Un libro tiene que tener una explicación. Todos ellos que están pasando tienen una explicación. Por ejemplo, que ya están hartos de estarte escuchando hablar tanta tontera y se están yendo. A la contingencia. Las rocas, los árboles, todos los objetos del mundo tienen que tener una explicación. Es decir, que todo el universo como tal se sustenta y sobre la definición contingencia. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que todo lo que existe tiene que tener un fundamento absoluto. Toda la materia, todo proceso físico, químico que ves, todo lo que opera en el aquí y ahora, tiene un principio de razón suficiente. Y ahora observa que no solamente la materia tiene que colapsar, sino que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que también hay algo que ni usted ni yo podemos crear. La matemática, usted no la puede crear. Sin embargo, opera en toda la realidad. Y de hecho, Sí, pero la matemática podría ser completamente descriptiva, ¿no? Es decir, es un lenguaje descriptivo que nosotros hacemos para describir la realidad o describir lo que vemos. Por eso va a casar. No vamos a juntar un conjunto de reglas que no funcionan. No vamos a aplicar una matemática que no funciona a una realidad en donde no funciona, ¿no? No tendría sentido. Y hay mucha matemática que no se puede aplicar a todas las cuestiones de la realidad, que son puramente conceptuales. ¿Por qué aplica aquello que hicimos que aplique? Parece bastante obvio. Con eso no estoy diciendo que es la única explicación de las matemáticas,
Solo digo que sí hay una forma de explicarla sin apelar a algo paranormal. Wigner decía, permítanseme terminar con una nota alegre. El milagro de la idoneidad del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni comprendemos ni merecemos. Deberíamos de estar agradecidos por ello. Todo, desde la matemática, desde la materia, desde la energía, todo sistema de pensamiento, todo sistema y estructura política tiene que estar sujetado bajo la premisa contingencia y principio absoluto. De hecho, no hay ni siquiera existencia sin propiamente este principio. No existe sin tan siquiera la propia existencia propia sin un primer principio. Y cuando observas... Solo hagan la ridiculez que acaba de decir. No existe la propia existencia propia sin un principio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay principios que no existen? Si la existencia y estos principios son necesarios, pues la existencia tiene que ser, no puede no ser. El universo, cuando observas cada causa y efecto, cada momento en el que empieza a latir, cada fuerza fundamental, medida y descrita en cuanto empieza a funcionar el universo, lo que puedes ver es que tanto la materia, tanto la energía, tanto todo esto empieza a colapsar en un principio absoluto. Y cuando esto empieza a colapsar, nos encontramos en un principio que es no tiempo. Un principio que no hay espacio, un principio que no hay energía, un principio en donde colapsa cada fuerza fundamental. No hay nada ahí, ¿no? Ni siquiera existencia. Y ahora va a decir de que Dios hizo eso de la nada. No, a ver, yo no creo que pueda haber un punto en el cual hubo nada. Solo hay un punto en el cual hubo algo. Si retrocedemos en el tiempo, solo se puede llegar hasta un punto específico, no se puede llegar más atrás. Eso es todo. Incluso si se ve en términos de potencia y actos, si vamos hacia atrás, las cosas adquieren más potencialidad conforme vamos retrocediendo, ¿no? Hasta el punto en el cual solo existe un acto con infinita potencialidad. De ahí no se puede pasar a que existe nada o algo que no es. Y en especial no se puede decir o no tiene sentido para mí hablar de que existía un acto que no tiene ningún tipo de potencial que generó de la nada un acto con todos los potenciales. En donde colapsa absolutamente todo. Y cuando no había antes una situación atemporal, detonó la existencia de todo. Y empezó en todo el efecto, causa y efecto, a detonar una realidad completamente medible. En donde empieza una realidad que es atemporal. Porque no hay tiempo, no hay antes, no hay sucesión de cambio. Es espacial porque no hay espacio. Y es inmaterial porque no había materia. Por lo tanto es un principio trascendente, el cual cuando te das cuenta todo empieza a colapsar en el aquí y ahora. Y cuando empieza a colapsar uno tras otro, es una oscuridad absoluta. Si vamos hacia atrás en la existencia, hacia el punto donde está todo, no se puede pasar que antes había nada. Solo se llega hasta el punto que genera el todo. Bueno, y aquí ya se pone a leer la Biblia, así que esto no me importa mucho. Solo quería ver sus argumentos teístas en contra de la transexualidad y pues son bastante malos, ¿no? Hasta aquí la dejo. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Hasta la próxima.